Futura esposa, quizá llevas demasiado tiempo diciéndote que ya pasó tu oportunidad. Quizá hubo una época en la que imaginabas el amor de una manera completamente distinta. Una casa llena de ruido, alguien esperándote al final del día, dos tazas sobre la mesa, una mano buscando la tuya mientras caminaban. Y luego la vida hizo lo que suele hacer, cambió los planes. Llegaron despedidas. Personas que prometieron quedarse y no lo hicieron. Años en los que tu prioridad fueron tus hijos, tu familia, tu trabajo, tus padres. Y poco a poco aprendiste a dejar tus propios deseos para después. Hasta que un día miraste alrededor y te preguntaste en silencio, ¿y si para mí ya es demasiado tarde? Pero antes de seguir, si estas palabras encuentran una parte de ti que todavía cree que el amor puede sorprenderte, quédate cerca de este pequeño rincón. Suscribirte y dejar tu apoyo, aquí significa acompañar historias para corazones que todavía tienen algo que decir. Y si mientras escuchas recuerdas a alguien que necesita oír esto, quizá puedas compartirlo con ella. Porque hoy no quiero hablarte de encontrar a alguien perfecto. Quiero hablarte de algo mucho más difícil de creer. Quiero hablarte de la posibilidad de que todavía no hayas perdido tu oportunidad. Tal vez simplemente estás viviendo una parte de la historia que todavía no puedes entender. Piensa por un momento en una mujer que se despierta una mañana de domingo. No hay prisa, la casa está tranquila, camina hasta la cocina, pone agua para el café y abre una ventana. Afuera la calle parece exactamente igual que ayer. Los mismos árboles, los mismos coches, el mismo vecino paseando al perro. Nada parece estar cambiando, pero ella sí ha cambiado. Se sirve el café y antes de sentarse mira una silla vacía frente a ella. No sabe por qué lo hace, quizá porque durante años esa silla estuvo ocupada, quizá por una persona que se fue, quizá por alguien que murió, quizá por alguien que nunca llegó, y entonces ocurre algo pequeño. Ella no llora. Simplemente coloca la taza sobre la mesa y piensa, supongo que así será mi vida. Eso es lo peligroso, no el hecho de estar sola, sino el momento en que una persona empieza a convertir una circunstancia en una sentencia, porque estar sola hoy no significa estar sola para siempre. Pero después de suficientes decepciones, nuestra mente empieza a confundir esas dos cosas. La psicología humana hace algo extraño cuando ha sufrido demasiado. Intenta protegernos reduciendo nuestras expectativas. Si esperas menos, piensa nuestra mente dolerá menos. Si ya no esperas llamadas, no sufrirás cuando el teléfono permanezca en silencio. Si ya no imaginas una mano tomando la tuya, no notarás tanto la ausencia. Si convence a tu corazón de que el amor pertenece al pasado, quizá el futuro deje de asustarte y durante un tiempo, funciona. Hasta que una noche escuchas una canción antigua, y de repente recuerdas cómo era sentir mariposas por alguien. Recuerdas una mirada, un perfume, una conversación que duró hasta demasiado tarde. Recuerdas aquella versión de ti que todavía esperaba algo. Apagas la música rápidamente, como si hubieras sido descubierta. Pero no hiciste nada malo. No es vergonzoso seguir deseando amor después de los 50, no es ingenuo. No significa que no hayas aprendido de tus errores. Quizás significa exactamente lo contrario. Quizá después de todo lo que has vivido, finalmente sabes distinguir entre compañía y conexión. Entre alguien que simplemente está ahí y alguien que realmente te ve. Porque cuando eres más joven, puedes enamorarte de muchas cosas, de una sonrisa, de una voz, de una aventura, de la emoción de sentir que alguien te desea. Pero los años cambian las preguntas, ya no preguntas solamente, ¿me gusta? Empiezas a preguntar, ¿puedo estar en silencio junto a esta persona y sentirme en paz? ¿Puedo contarle mis miedos sin sentirme juzgada? ¿Me escuchará cuando no tenga fuerzas para explicar lo que me pasa? ¿Podré ser completamente yo sin tener que actuar? Y quizá esa sea una de las razones por las que todavía no nos hemos encontrado, porque tal vez no estamos buscando el amor que buscábamos a los 25, estamos buscando algo mucho más raro, algo tranquilo, algo consciente, algo que no necesite juegos para sentirse intenso, algo que no te obligue a perseguirlo, algo que llegue a tu vida y no te haga preguntarte constantemente si se quedará. Pero hay una historia que quiero contarte. Hace algunos años, una mujer entró sola en una cafetería pequeña durante una tarde de lluvia. No estaba esperando conocer a nadie. De hecho, había aprendido a disfrutar de sus momentos a solas. Pidió café, se sentó junto a la ventana, y mientras esperaba, sacó de su bolso una fotografía antigua. Era una fotografía familiar. Su esposo había fallecido años antes, sus hijos vivían lejos, y aquel día había decidido ordenar algunas cosas que llevaba demasiado tiempo guardando. La fotografía se le cayó de las manos. Un hombre sentado cerca la recogió, la miró durante un segundo. Luego se la devolvió sin hacer preguntas. Ella sonrió y dijo, gracias. Él respondió, de nada. Eso fue todo, nada extraordinario, ninguna música, ninguna frase perfecta, ningún momento de película. Pero antes de marcharse, él miró hacia la ventana y dijo, parece que la lluvia decidió quedarse. Ella se rió y contestó, últimamente parece que muchas cosas deciden quedarse demasiado tiempo. Él la miró esta vez con atención, y quizá ahí comenzó algo, no una gran historia de amor todavía no. Primero comenzó una conversación, después otra, y luego una caminata, después otra. Lo importante no fue que se conocieran, lo importante fue hasta cuándo se conocieron. Porque ninguno de los dos habría estado preparado para aquella relación 20 años antes. Ella necesitaba aprender a estar sola. Él necesitaba aprender a escuchar. Ella había dejado de creer que debía demostrar su valor para ser amada. Él había dejado de creer que amar significaba resolver los problemas de otra persona. Ambos llegaron tarde.
Pero quizá no llegaron tarde, quizá llegaron astros cuando finalmente podían reconocerse. Y quiero que recuerdes esa diferencia. Porque quizá tú también has estado midiendo tu vida con un reloj que nunca fue diseñado para ti. Nos enseñaron fecha, a qué edad deberías casarte, a qué edad deberías tener hijos, a qué edad deberías tener una casa, a qué edad deberías haber encontrado al amor de tu vida. Pero nadie te explicó qué hacer cuando la vida no sigue ese calendario. Y entonces empiezas a mirar fotografías de otras personas, una boda, un aniversario, una pareja caminando de la mano, y sin darte cuenta, comparas el capítulo de tu vida con el capítulo 12 de la vida de alguien más, y eso nunca es justo. Porque no conoces sus páginas anteriores, no sabes qué lloraron, no sabes qué perdieron, no sabes qué noches pasaron preguntándose exactamente lo mismo que tú, y tampoco sabes qué puede estar esperando detrás de la página que todavía no has leído. Por eso, si alguna parte de ti ha comenzado a pensar, quizá ya no me toca, quiero que te detengas, no porque pueda prometerte cuándo llegará alguien, no puedo, nadie puede, pero sí puedo decirte algo. Astros, tu edad no es una prueba de que el amor terminó. Tus cicatrices tampoco, tu historia tampoco, y las personas que no supieron amarte correctamente tampoco tienen derecho a decidir quién serás mañana. Quizás has pasado demasiados años cerrando puertas para no volver a sufrir. Y quizá ahora ha llegado el momento de preguntarte algo diferente. ¿Y si la puerta que cerraste para protegerte también está impidiendo que entre algo bueno? No tienes que abrirla completamente esta noche. Solo tienes que dejar de creer que debe permanecer cerrada para siempre. Porque, futura esposa, todavía hay una parte de nuestra historia que ninguno de los dos conoce, y quizá lo más hermoso de esa historia sea precisamente eso. Todavía no ha ocurrido. Futura esposa, hay algo que quizá nadie te dijo cuando empezaste a sentir que el tiempo estaba pasando demasiado rápido. No todo lo que tarda está destinado a desaparecer. A veces simplemente necesita tiempo para convertirse en algo que pueda durar, y sé que decir eso puede sonar bonito. Pero no quiero darte una frase bonita, quiero que pienses en tu propia vida. Piensa en todas las cosas que hoy valoras y que, hace 20 o 30 años, quizá ni siquiera sabías que necesitabas. La tranquilidad, una conversación sin gritos, alguien que cumpla lo que promete, una persona que pueda sentarse a tu lado durante una hora sin necesitar llenar cada silencio. Alguien que pregunte cómo estás y realmente espere la respuesta. Cuando eres más joven, quizá confundes intensidad con amor. Ahora sabes que no son lo mismo. La intensidad puede hacer que el corazón corra. La seguridad hace que finalmente deje de correr, y quizá por eso tu historia tuvo que esperar. No porque hubiera algo defectuoso en ti, sino porque todavía estabas aprendiendo qué tipo de amor ya no estabas dispuesta a aceptar. Recuerdo una escena que podría pertenecer a miles de vidas. Una mujer está frente al espejo antes de salir de casa. Tiene una cita, nada demasiado serio. Una amiga la convenció. Ella se prueba 2 blusas, se cambia de pendientes, se mira otra vez y finalmente suspira. ¿Para qué estoy haciendo esto? No lo dice porque no quiera amor, lo dice porque está cansada de explicar quién es, cansada de descubrir que alguien quiere una versión más joven de ella, cansada de escuchar preguntas que parecen entrevistas, cansada de empezar conversaciones que nunca llegan a ninguna parte, y justo cuando está a punto de cancelar mira su reflejo. Hay algo diferente en sus ojos, no es ilusión, es curiosidad, así que sale, y quizá ese pequeño gesto sea más importante de lo que parece, por volver a abrirse al amor. Después de una decepción no siempre comienza con conocer a alguien, a veces comienza con permitirte volver a ser curiosa. La curiosidad es una de las primeras señales de esperanza, no necesitas pensar, voy a encontrar al hombre de mi vida. Eso puede sentirse demasiado grande, solo necesitas pensar, quizá todavía existan personas que no conozco, eso cambia todo, porque el corazón herido piensa en absolutos. Nunca más, todos son iguales, ya no tengo edad, eso ya no es para mí. Pero la vida rara vez habla en absolutos, la vida trabaja con posibilidades, y una posibilidad pequeña puede cambiar una década entera. Hay mujeres que conocen al amor de su vida a los 22, otras a los 40, otras después de los 60, y no hay una edad universal en la que el corazón reciba una carta diciendo, lo siento, se terminó tu oportunidad, no existe ese día. Lo que sí existe es algo más silencioso. El día en que una persona deja de imaginar posibilidades, ese día es mucho más peligroso, porque puedes seguir respirando, trabajando, cocinando, viajando, cuidando de los demás, y aún así haber dejado de esperar algo para ti, y quizá eso es lo que quiero evitar que hagas. No quiero que te conviertas en una mujer que cuida de todos y luego, cuando llega la noche, se da cuenta de que nunca preguntó qué quería ella. Porque quizá llevas años diciendo, estoy bien, aunque no siempre lo estabas. Estoy acostumbrada, aunque algunas noches no querías estar acostumbrada. No necesito a nadie, y quizás sí aprendiste a no necesitar a nadie. Pero una cosa es no necesitar compañía para sobrevivir, y otra muy distinta es no desear compañía para compartir la vida. Hay una diferencia enorme. Puedes ser completamente independiente y todavía querer que alguien te abrace. Puedes pagar tus propias cuentas y todavía querer escuchar. Avísame cuando llegues. Puedes haber construido una vida hermosa por ti misma y todavía querer compartir una parte de esa belleza con alguien. Eso no te hace débil, te hace humana. Y aquí aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. La independencia protege tu libertad.
La intimidad alimenta tu corazón. No tienes que elegir una y renunciar a la otra. Puedes tener tu espacio, tus amigas, tus rutinas, tus hijos, tus libros, tus mañanas, tus pequeñas costumbres, y aún así tener a alguien que diga, ¿quieres que cenemos juntos esta noche? No para salvarte, no para completarte, simplemente para acompañarte. Y quizá esa sea la clase de amor que ahora estamos buscando, no alguien que llegue para reparar todo lo que la vida rompió, sino alguien que pueda sentarse junto a las partes rotas sin hacerte sentir rota. Porque después de cierta edad, ya no quieres que alguien te prometa que nunca tendrás problemas más. Quieres a alguien que no desaparezca cuando aparezcan. Eso cambia la definición del amor. Cuando somos jóvenes, imaginamos que amar significa vivir momentos extraordinarios, viajes sorpresas, noches inolvidables. Pero con los años empiezas a descubrir que quizá el amor verdadero está escondido en momentos que nadie fotografiaría. Una farmacia a las 10 de la noche, una sopa preparada cuando estás cansada, una manta colocada sobre tus piernas mientras duermes, un mensaje que dice, ¿ya llegaste? Una mano en tu espalda mientras cruzas una calle, dos personas discutiendo qué película ver, una taza de café preparada exactamente como te gusta, pequeñas cosas, casi invisibles. Pero ahí está el secreto, el amor que dura no siempre hace ruido, a veces simplemente permanece. Y quizá tú has conocido demasiado ruido, prometían demasiado, personas que hablaban de futuros que nunca construyeron, personas que sabían decir te amo, pero no sabían decir estoy aquí. Por eso ahora necesitas algo diferente. Palabras perfectas, coherencia, no promesas enormes. Presencia, no alguien que te haga sentir elegida durante una noche, alguien que siga eligiéndote en los días normales, en los días aburridos, en los días difíciles, en esos días en los que no tienes ganas de maquillarte, de sonreír o de fingir que todo está bien, porque ahí es donde realmente se descubre el amor, no cuando todo es hermoso, sino cuando la vida deja de serlo por un momento. Hay algo más que quizá debas saber. Tu pasado no necesariamente te descalifica para recibir un amor nuevo, puede prepararte. Todas esas veces que dijiste, nunca volveré a permitir esto, pueden convertirse en límites. Todas esas veces que lloraste pueden haberte enseñado a reconocer una ausencia emocional. Todas esas veces que te sentiste ignorada pueden haberte enseñado cuánto vale ser escuchada. No necesitas borrar tu pasado. Necesitas dejar de permitir que el pasado escriba el final, porque una herida puede convertirse en una puerta, y esa puerta puede enseñarte quién merece entrar. Ahora imagina otra escena, es de noche, una mujer mayor está sentada en el borde de su cama, sobre la mesa de noche hay una fotografía vieja. La toma entre sus manos, durante unos segundos, la observa, luego la vuelve a guardar, pero esta vez no llora, sonríe porque finalmente entiende algo que durante años no pudo entender. Aquella persona que perdió no era la última oportunidad de amar, fue una parte de su historia. Una parte importante, una parte que siempre tendrá un lugar, pero no tenía que ser el último capítulo, y quizá eso sea algo que también necesitas escuchar. Amar nuevamente no significa traicionar a quien amaste antes. Sonreír nuevamente no significa que olvidaste. Seguir adelante no significa que aquello no importó. El corazón humano tiene una capacidad extraña. Puede guardar recuerdos sin quedarse atrapado dentro de ellos. Puedes amar lo que fue y todavía tener espacio para lo que será. Así que si alguna vez te preguntas, ¿cómo podría volver a empezar después de todo? La respuesta quizá sea más sencilla de lo que imaginas. No tienes que empezar desde cero, empiezas desde la experiencia, desde la sabiduría, desde todo lo que aprendiste, desde todo lo que sobreviviste, desde la mujer en la que te convertiste. Y esa mujer merece algo que quizá la mujer más joven que fuiste todavía no sabía pedir. Merece paz, merece honestidad, merece ternura. Si la vida decide sorprendernos, merece amor, pero todavía hay una pregunta que debemos enfrentar. Porque incluso si aceptas que no es demasiado tarde, queda algo mucho más difícil. ¿Qué pasa si aparece alguien y tú ya no sabes cómo dejarlo entrar? Y esa futura esposa es quizá la parte de nuestra historia que más miedo me da porque encontrarte puede ser difícil. Pero permitir que te encuentre puede ser todavía más difícil. Futura esposa, quizá ahora entiendo algo que antes no comprendía. Tal vez encontrarte no sea la parte más difícil de nuestra historia. Tal vez lo difícil será convencerte de que ya no necesitas protegerte de todo. Porque cuando una mujer ha aprendido a sobrevivir sola, la soledad deja de parecer una amenaza, se convierte en una rutina, en una casa ordenada, en una taza de café para una sola persona, en no tener que explicar dónde estuvo, en no esperar llamadas, en no preguntarse si alguien llegará. Después de suficientes años, esa tranquilidad puede volverse tan cómoda que cualquier persona nueva parece una interrupción, incluso alguien bueno, especialmente alguien bueno, porque una persona que ha conocido el dolor puede desconfiar más de la calma que del caos. El caos le resulta familiar. La calma no. Ya hay una escena que quizá conozcas. Tu teléfono vibra, miras la pantalla, es alguien que te gusta, hace una pregunta sencilla. ¿Cómo estuvo tu día? Y durante unos segundos sonríes, pero después aparece ese pensamiento. No te emociones demasiado, no quieres parecer necesitada, no quieres responder demasiado rápido, no quieres que sepa cuánto te importa, así que esperas, dejas el teléfono sobre la mesa, haces otra cosa, vuelves 5 minutos después, lees el mensaje otra vez, y finalmente respondes algo pequeño, bien, ¿y el tuyo? Parece una conversación normal. Pero debajo de esas palabras hay una negociación silenciosa, tu corazón quiere acercarse,
Tu miedo quiere mantener distancia, y quizá nadie ve esa batalla, ni siquiera la persona que está al otro lado del teléfono. Esto ocurre mucho más de lo que imaginamos después de una decepción. Muchas personas no cierran completamente el corazón, hacen algo más sofisticado, dejan la puerta entreabierta, pero nunca lo suficiente para que alguien pueda entrar. Y luego se preguntan por qué nadie llega. No es una crítica, es una forma de protección. Tu mente aprendió que confiar tiene un precio. Entonces empieza a buscar señales de peligro antes de que exista un peligro real. ¿Por qué tardó en contestar? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no llamó? Será igual que el anterior. Y poco a poco, una persona puede terminar rechazando una relación, no porque haya encontrado algo malo, sino porque encontró algo bueno y tuvo miedo de perderlo. Esa diferencia es enorme. Porque perder algo que amas duele, pero nunca permitirte amar algo por miedo a perderlo también tiene un precio. Y quizá ese sea uno de los precios más silenciosos de todos, una vida perfectamente segura, pero emocionalmente vacía. No quiero eso para ti, y tampoco quiero eso para mí. Porque si algún día nos encontramos, no quiero que tengas que convertirte en una mujer diferente para estar conmigo. No quiero que ocultes tus cicatrices, no quiero que tengas que parecer más joven. No quiero que te preocupes por si tu cuerpo cambió. No quiero que pienses que tienes que competir con mujeres que podrían tener 20 años menos. Porque si llegamos a conocernos cuando la vida ya nos ha enseñado tantas cosas, yo no estaría buscando a la mujer que fuiste, estaría intentando conocer a la mujer que eres ahora, la que sabe que quiere, la que ya no necesita impresionar a nadie, la que puede mirar a una persona y decir, esto sí, esto no, sin sentirse culpable. Eso es atractivo, más de lo que quizá imaginas, porque la madurez no elimina el deseo, lo vuelve más profundo. Ya no quieres que alguien te mire solamente, quieres que alguien te observe, que note cuando estás cansada, que recuerde cómo tomas el café, que sepa cuándo necesitas hablar y cuándo necesitas silencio, que entienda que algunas heridas no necesitan soluciones, solo necesitan una presencia tranquila, y quizá eso sea algo que descubriremos juntos. Pero antes tendrás que confiar en una posibilidad que quizá llevas años evitando, que alguien puede quedarse, no todos se van, no todos traicionan, no todos mienten, no todos llegan buscando algo que puedan quitarte, algunas personas llegan simplemente para construir, pero aquí aparece otra dificultad. ¿Cómo reconoces a alguien que viene a construir cuando has conocido personas que solo sabían destruir? A veces no se reconoce por una gran declaración, se reconoce por pequeñas cosas como lo que dice. No te castiga con silencio, no intenta controlar tus amistades, no se burla de tus inseguridades. No utiliza tus secretos como armas durante una discusión, no desaparece cuando estás pasando por un mal momento, y sobre todo, no te hace sentir que tienes que ganarte su amor cada mañana. El amor saludable no te mantiene permanentemente confundida, puede tener problemas, puede tener discusiones, puede tener días difíciles, pero no debería convertirte en detective de tus propios sentimientos. Y quizá, después de tantos años, eso sea exactamente lo que necesitas. No mariposas constantes, no ansiedad, no esa sensación de me quiere o no me quiere. Quizá necesitas algo mucho más tranquilo. La sensación de poder respirar, imagínalo, llegas a casa después de un día agotador, dejas las llaves sobre la mesa, te quitas los zapatos. No necesitas contar inmediatamente todo lo que pasó. La otra persona te mira y simplemente dice, fue un día difícil, ¿verdad? Tú preguntas, ¿cómo lo sabes? Y responde, porque te conozco. Nada más, quizá eso sea amor, no que alguien pueda leer tu mente, sino que haya prestado suficiente atención para aprender tu lenguaje, tus silencios, tus pequeñas costumbres, la manera en que suspiras cuando estás preocupada. La manera en que dices estoy bien cuando claramente no lo estás. La forma en que miras por la ventana cuando estás pensando en alguien que ya no está. Y aquí quiero detenerme, porque quizá existe una persona de tu pasado que todavía ocupa una silla invisible en tu vida. No necesariamente porque quieras regresar, quizás simplemente nunca pudiste decirle adiós de verdad. Tal vez fue un esposo, un novio, un amor que terminó demasiado pronto, o incluso alguien a quien nunca pudiste confesarle lo que sentías, y algunas noches esa memoria vuelve. No porque quieras vivir allí, sino porque ciertas personas dejan huellas que no desaparecen. Durante mucho tiempo podemos confundir recordar con querer regresar, pero no son lo mismo. Puedes recordar una casa sin querer volver a vivir allí. Puedes escuchar una canción sin querer recuperar el año en que la escuchabas. Puedes pensar en alguien sin querer que vuelva. Los recuerdos no siempre son puertas, a veces son ventanas, las miras, recuerdas, y después continúas caminando. Eso también es sanar, y quizá algún día si estamos juntos, habrá una canción que te recuerde a una época anterior. Yo no querré que la pagues, querré escucharla contigo, porque no necesito competir con tu pasado, no puedo, y tampoco quiero. Tu pasado te hizo ser quien eres, y si algún día te amo, estaré amando también a la mujer que sobrevivió a todo aquello, a la mujer que lloró cuando nadie la vio, a la mujer que siguió trabajando al día siguiente, a la mujer que cuidó a otros incluso cuando ella necesitaba cuidado, a la mujer que aprendió a sonreír mientras llevaba preguntas que nadie conocía. Esa mujer no necesita que alguien la rescate, necesita que alguien la respete, y quizá esa sea una de las formas más profundas de intimidad. No decir, yo te salvaré, sino, no tienes que salvarte de mí. Qué diferente se siente, porque el amor debería ser un lugar donde puedas bajar la guardia sin perder tu dignidad,
Un lugar donde puedas ser fuerte, y también cansarte, donde puedas ser independiente y aún así pedir ayuda, donde puedas reír como una niña, y hablar de la muerte, de los años, de las pérdidas, de los sueños que nunca cumpliste. Porque después de cierta edad, el amor ya no puede vivir solamente de fantasías. Tiene que poder sentarse a conversar sobre la vida real, sobre padres que envejecen, sobre hijos que se marchan, sobre fotografías que cada año significan algo diferente, sobre cuerpos que cambian, sobre amigos que ya no están, sobre el miedo de volver a perder, y aún así elegirse. Eso es lo que me gustaría construir contigo. No una historia perfecta, una historia verdadera, y quizá algún día tendremos una fotografía nuestra no perfecta. Tal vez tomada accidentalmente, tú riéndote porque yo dije algo absurdo, yo intentando mirar a la cámara, el sol demasiado fuerte, el cabello moviéndose con el viento, y años después quizá alguien encontrará esa fotografía, y no verá dos personas que llegaron temprano, verá dos personas que llegaron después de haber vivido, y quizá eso sea aún más hermoso. Porque todavía hay algo que no hemos hablado, hay una razón por la que quizá tu soledad no significa que hayas sido olvidada. Y cuando entiendas esa razón, quizá puedas mirar todos esos años de una manera completamente distinta, porque tal vez, no estabas esperando a alguien, te estabas convirtiendo en alguien capaz de reconocerlo. Futura esposa, quizá durante mucho tiempo miraste tus años como algo que el amor tenía que superar: las arrugas, las canas, las despedidas, las responsabilidades, las personas que ya no están, los sueños que cambiaron de forma, como si cada año hubiera colocado otra barrera entre tú y la posibilidad de volver a enamorarte. Pero, ¿y si hemos estado mirando el tiempo desde el lado equivocado? ¿Y si los años no fueron cerrando tu corazón? ¿Y si estaban enseñándote a reconocer algo que antes habrías confundido con amor? Porque hay una diferencia enorme entre querer ser amada y saber cómo quieres ser amada. Cuando eres joven, quizá basta con sentir que alguien te desea. Más adelante, empiezas a preguntarte si esa persona también sabe cuidarte. Al principio buscas intensidad, después buscas estabilidad. Primero quieres que alguien te haga sentir especial, después quieres sentirte segura siendo completamente tú. Y finalmente descubres algo todavía más profundo. No quieres pasar el resto de tu vida intentando convencer a alguien de que te valore. Quieres estar con alguien que ya haya aprendido a valorar. Eso no es pedir demasiado, es haber aprendido. Y quizá tus decepciones tuvieron una utilidad que no pudiste ver mientras estaban ocurriendo. No estoy diciendo que el dolor fuera necesario, no quiero romantizarlo. Hay cosas que nunca debieron sucederte. Hay personas que debieron tratarte mejor. Hay despedidas que fueron injustas. Hay momentos en los que seguramente te preguntaste por qué tenías que ser tú quien soportara aquello. Pero incluso de las cosas que nunca quisimos vivir puede quedar algo, una claridad, un límite, una fuerza tranquila, una capacidad nueva para reconocer lo que antes justificabas. Tal vez hace 30 años habrías dicho, bueno, todas las parejas discuten. Hoy quizá puedas distinguir entre una discusión normal y una relación que constantemente te hace sentir pequeña. Tal vez antes habrías confundido celos con amor, ahora sabes que el control no es cariño. Tal vez antes habrías aceptado silencios para evitar conflictos. Ahora sabes que una relación donde no puedes hablar termina convirtiendo la casa en un lugar demasiado silencioso. Eso es lo que hicieron los años, te enseñaron, y quizá por eso, futura esposa, no quiero que te avergüences de tu historia. No llegaste a mí con las manos vacías. Llegas con décadas de experiencia humana, con historias que podrían llenar una biblioteca, con personas que amaste, con personas que perdiste, con decisiones que todavía te hacen sonreír, y con otras que quizá todavía te duelen. Todo eso forma parte de ti. Pero hay algo que no quiero que hagas. No conviertas tus recuerdos en pruebas de que tu mejor momento ya pasó, porque una fotografía antigua puede engañarnos. La miras y piensas, qué joven era. Pero quizá no recuerdas que aquella mujer también tenía miedo. Quizá sonreía en la fotografía y lloraba esa misma noche. Quizá todavía no sabía cuánto valía, quizá todavía aceptaba cosas que hoy jamás aceptaría. Así que no compares tu reflejo actual con una fotografía del pasado. No sabes cuánto tuvo que atravesar esa mujer para convertirse en la mujer que hoy estás mirando, y quiero que imagines algo. Un álbum familiar abierto sobre una mesa, páginas amarillentas, fotografías con bordes gastados. En una aparece una mujer de 20 años, en otra de 30, luego 40, 50, 60, y cada fotografía parece contar una historia diferente. Pero hay algo que permanece, los ojos. No son los mismos, han visto demasiado pero siguen ahí, y quizá esa sea una de las cosas más hermosas de envejecer, no conservar la misma cara, conservar la capacidad de mirar, de sentir, de sorprenderte, de reír, de querer, de decir, todavía me gustaría conocer a alguien. Aunque te dé miedo admitirlo, porque quizá nunca dejaste de querer amor, solo dejaste de hablar de ello, y eso también sucede. Una mujer puede hablar durante horas sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre recetas, sobre viajes, sobre la casa. Pero cuando alguien pregunta, ¿y tú qué quieres?, puede quedarse en silencio, porque ha pasado tantos años siendo necesaria, que olvidó cómo se siente ser elegida. Y quizá quiero que esta parte de la historia te haga una pregunta, no qué necesitas, no qué puedes dar, no a quién tienes que cuidar, sino, ¿qué deseas tú? No lo que parece razonable, no lo que tus amigos creen que deberías querer, no lo que la sociedad considera apropiado a tu edad. Tú, ¿qué quieres?
¿Quieres volver a caminar tomada de la mano? ¿Quieres alguien con quien tomar café los domingos? ¿Quieres viajar con alguien? ¿Quieres una persona que te pregunte cómo dormiste? ¿Quieres volver a sentir nervios antes de una cita? ¿Quieres tener a alguien a quien contarle una pequeña tontería que ocurrió durante el día? ¿Quieres escuchar buenas noches de una voz que te importa? No tienes que justificar ninguna de esas cosas. Decir compañía no significa que tu vida actual sea insuficiente. Puedes amar tu vida y todavía querer compartirla. Ese punto es importante, porque muchas mujeres sienten que deben escoger, o son independientes, o están enamoradas, o son fuertes, o necesitan cariño. Pero el corazón no funciona así. Puedes ser fuerte y necesitar un abrazo. Puedes vivir sola y querer compañía. Puedes haber aprendido a protegerte y todavía querer confiar. Puedes haber sobrevivido sin alguien y aún así desear encontrar a alguien. No existe contradicción, existe humanidad y quizá un día, si llegamos a encontrarnos, no será una escena espectacular, quizá será algo completamente ordinario, una tienda, una cafetería, una librería, una sala de espera, una reunión a la que ninguno de los dos quería asistir. Tal vez incluso será a través de alguien que diga, creo que ustedes dos deberían conocerse, y tú pondrás los ojos en blanco, porque quizá ya hayas escuchado eso demasiadas veces, pero esta vez será diferente, no porque inmediatamente sepamos que somos el uno para el otro, sino porque la conversación será fácil, no tendrás que impresionar. No tendré que demostrar, simplemente hablaremos y quizá, al regresar a casa pensarás, qué curioso, nada más pero esa noche recordarás una frase que dije, y yo recordaré cómo te reíste, eso será todo. Hasta que vuelva a ocurrir y otra vez, y otra. Porque las historias que duran no siempre comienzan con un rayo, a veces comienzan con una sensación casi imperceptible, una tranquilidad, una curiosidad, una conversación que no quieres terminar, una persona que no te deja agotada, y quizá ahí empieza algo que muchos confunden. La verdadera conexión no siempre se siente como una explosión, a veces se siente como reconocimiento, como si una parte de ti dijera, no sé por qué, pero puedo ser yo aquí. Y eso puede ser más poderoso que cualquier mariposa, porque las mariposas pueden aparecer con la ansiedad. La paz aparece cuando el cuerpo deja de sentirse en peligro, por eso no quiero que persigas emociones que te hagan perder el sueño. Quiero que prestes atención a las personas junto a las que puedes dormir tranquila, a las personas que no te obligan a interpretar cada palabra, a las personas que no te hacen preguntarte si mañana desaparecerán, a las personas cuya presencia se siente como llegar a casa, y quizá, eso es algo que tú y yo todavía tenemos que descubrir, pero hay otra verdad, una que quizá duela un poco, no basta con que exista alguien bueno. También tendrás que permitirte creer que eres digna de recibir algo bueno, porque algunas personas no rechazan el amor por falta de oportunidades. Lo rechazan porque en el fondo todavía creen que tendrán que pagar un precio demasiado alto por recibirlo, y quizá tú has pagado suficientes precios. Has dado suficiente, has esperado suficiente, has sido comprensiva suficiente, has intentado entender a personas que nunca hicieron el esfuerzo de entenderte. Ahora quizá sea diferente, quizá el próximo amor no tenga que sentirse como una batalla, quizá no tendrás que perseguir. Quizá no tendrás que convencer, quizá no tendrás que demostrar que eres suficiente, quizá simplemente lo serás. Cuando eso ocurra, quiero que recuerdes esta conversación. Recuerda la silla vacía, la taza de café, la fotografía antigua, la lluvia golpeando una ventana. Porque algún día esos símbolos podrían significar algo diferente. La silla ya no será una ausencia, será un lugar para alguien. La taza ya no estará sola. La fotografía tendrá una página nueva y la lluvia ya no será el sonido de una noche solitaria. Quizás será el sonido de dos personas hablando en una cocina y entonces entenderás algo. No necesitabas volver a ser joven para encontrar amor. Necesitabas llegar a una etapa de tu vida en la que pudieras reconocerlo. Pero todavía queda una pregunta que quizá llevas años evitando. ¿Y si el verdadero motivo por el que no has vuelto a amar no es que el amor haya desaparecido, sino que todavía estás de duelo por la versión de tu vida que imaginaste que tendrías? Porque quizá antes de dejar entrar una historia nueva, tendrás que despedirte de una historia que nunca ocurrió. Futura esposa, quizá esta sea la parte que más cuesta admitir. A veces no estamos sufriendo por una persona. Estamos sufriendo por la vida que pensábamos que tendríamos, la casa que imaginábamos, los domingos que nunca llegaron, las fotografías que nunca tomamos, las conversaciones que nunca tuvimos. Quizá incluso existe una versión de ti que todavía vive en algún rincón de tu memoria, una mujer que imaginaba cómo sería su vida a cierta edad, y cuando miras tu realidad actual quizá piensas, esto no era lo que había imaginado, y duele, no porque tu vida no tenga cosas hermosas, sino porque algunas cosas hermosas pueden coexistir con una pérdida, puedes estar agradecida, y todavía sentir que falta algo, puedes amar a tus hijos y aún así desear compañía, puedes tener buenos amigos, y aún así querer una mano junto a la tuya. Puedes disfrutar de tu independencia, y aún así preguntarte cómo sería despertar sabiendo que alguien está pensando en ti. No tienes que escoger entre gratitud y deseo, puedes sentir ambas cosas, y quizá aceptar eso sea el comienzo de algo, porque cuando dejas de pelear con lo que sientes, aparece espacio para imaginar algo nuevo. Piensa en una casa después de una mudanza. Durante años estuvo llena de muebles, cuadros, libros, fotografías, guetos que parecían tener un lugar permanente. Y luego llega el día en que tienes que vaciarla.
Al principio todo parece vacío, demasiado grande, demasiado silencioso, pero después de unos días empiezas a notar algo. El espacio vacío no necesariamente significa pérdida, también significa posibilidad. Puedes poner algo diferente allí, una mesa, una planta, un sillón, una fotografía nueva, una vida nueva. Y quizá tu corazón se parece un poco a esa habitación. No tienes que llenarlo rápidamente, pero tampoco tienes que mantenerlo vacío para demostrar que nunca olvidaste lo que hubo antes. Puedes conservar los recuerdos y aún así hacer espacio. Ese es uno de los actos más valientes que existen. Hacer espacio sin borrar, porque amar nuevamente no significa decir, todo lo anterior ya no importa. Significa todo lo anterior forma parte de mí, pero no tiene que controlar todo lo que viene. Y quizá hay alguien que necesita escuchar eso esta noche. Tal vez una mujer que lleva años pensando que ya no puede volver a enamorarse porque todavía guarda una fotografía en un cajón. Tal vez una viuda. Tal vez una divorciada. Tal vez alguien que nunca llegó a casarse. Tal vez alguien que tuvo una relación que terminó antes de convertirse en lo que esperaba. Todas esas historias son diferentes, pero tienen algo en común. Había una expectativa, y luego hubo una despedida, y es después de una despedida el corazón necesita tiempo para reorganizarse. No puedes exigirle que vuelva a confiar al día siguiente. No puedes decir, ya pasó, el corazón. El tiempo no siempre funciona como un calendario. A veces una persona puede pasar 10 años sin hablar de algo, y una canción puede traerlo de vuelta en 10 segundos. Eso no significa que no haya sanado. Significa que algunas memorias permanecen, y está bien. No necesitamos destruir nuestros recuerdos para seguir adelante, solo necesitamos dejar de vivir dentro de ellos. Hay una diferencia, puedes visitar el pasado, pero no tienes que mudarte allí, y quizá esa frase sea importante para ti, porque quizá has pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás, preguntándote, ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si hubiera elegido diferente? ¿Qué habría pasado si él se hubiera quedado? ¿Qué habría pasado si yo hubiera dicho aquello? ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado aquella oportunidad? Pero llega un momento en que esas preguntas dejan de ser reflexión, se convierten en una habitación sin puertas, y nadie puede construir un futuro viviendo permanentemente dentro de un ¿qué habría pasado? El futuro necesita otra pregunta. ¿Qué podría pasar ahora? Mira cómo cambia una sola palabra. No qué pasó, no qué perdí, no qué debería haber hecho ahora. ¿Qué podría pasar ahora? Tal vez conozcas a alguien, tal vez no, no puedo prometerte una fecha, pero sí puedo decirte que mientras sigas viviendo todavía existen capítulos que no has leído. Y eso debería ser suficiente para mantener una pequeña puerta abierta, porque algunas de las mejores cosas de la vida llegan cuando dejamos de exigirles que se parezcan a nuestros planes. Quizá el amor que llegue después de los 60 no se parezca al amor que imaginabas a los 30. Tal vez sea más lento, más tranquilo, más honesto. Tal vez no haya necesidad de fusionar dos vidas completamente. Quizá cada uno conserve su casa durante un tiempo. Quizá cada uno tenga sus rutinas. Quizá haya hijos adultos, nietos, amigos, responsabilidades. Y aún así, habrá una persona que te espere para cenar. Una persona que te mande una fotografía de algo que vio y pensó en ti. Una persona que sepa que los martes te gusta caminar. Una persona que diga, hoy te extraño. Sin juegos, sin orgullo, sin intentar parecer indiferente, eso también es amor. Y quizás sea un amor más maduro, porque ya no necesita demostrar nada al mundo. No necesita una boda enorme, no necesita aprobación, no necesita fotografías perfectas. Necesita dos personas que puedan mirarse y decir, después de todo lo que vivimos, qué suerte habernos encontrado. Pero para llegar ahí hay algo que ambos tendríamos que aprender, no comparar. No castigar al presente por las heridas del pasado, no hacer que una persona nueva pague la deuda emocional de alguien que nos lastimó. Eso es difícil, muy difícil, porque cuando alguien nos hiere, nuestro cerebro aprende patrones, y cuando aparece alguien nuevo que se parece ligeramente a aquella persona, aunque solo sea en una pequeña cosa, la alarma se enciende, no porque el nuevo amor haya hecho algo malo, sino porque nuestro sistema de protección recuerda. Por eso necesitaríamos paciencia. No perfección, paciencia. Tú tendrías que aprender mis silencios, yo tendría que aprender los tuyos. Tú tendrías que entender por qué ciertas cosas te hacen sentir insegura. Yo tendría que entender por qué algunas palabras tienen un significado especial para ti. Y en vez de decir, estás exagerando, tendría que preguntar, ¿qué te hizo sentir así? Eso cambia una relación, porque muchas discusiones no son realmente sobre lo que ocurrió, son sobre lo que aquello representó. Una llamada que no contesté puede significar para ti. Ya no le importo. Una respuesta fría puede significar. Está empezando a alejarse. Una noche sin hablar puede despertar recuerdos de otra persona que se fue. Y si no entendemos eso, podemos terminar peleando contra fantasmas que ni siquiera pertenecen a nuestra relación. Pero si aprendemos a hablar, el fantasma pierde fuerza. Y quizá ese sea el tipo de amor que quiero contigo, uno donde podamos decir, esto me dolió, sin miedo a que el otro huya, esto me recordó algo, sin vergüenza. Necesito un poco de tiempo, sin que el otro lo interprete como abandono. Eso es intimidad, no saber todo sobre alguien, sino saber que puedes contarle la verdad sin perderlo. Y quizá por eso no quiero que pienses que tus años son un obstáculo. Tus años también pueden ser un mapa, te enseñan dónde no quieres volver, te enseñan qué caminos no deseas recorrer, te enseñan qué tipo de persona merece caminar contigo.
Y también te enseñan algo todavía más importante, que el amor no necesita ser perfecto para ser profundo. Habrá días malos, habrá malentendidos, habrá momentos en los que uno de los dos estará cansado. Habrá días en los que el romance será simplemente compartir una sopa y quedarse dormidos viendo televisión. Pero quizá eso sea lo hermoso. Porque finalmente entenderás que una vida compartida no está hecha únicamente de momentos extraordinarios. Está hecha de miles de momentos pequeños. Y un día, sin darte cuenta, esos momentos pequeños se convierten en una historia enorme. Una historia que empezó con un café, con una conversación, con una risa inesperada, con dos personas que habían dejado de esperar demasiado. Y que precisamente por eso pudieron sorprenderse. Ahora imagina una noche muchos años después. Luego estamos sentados cerca de una ventana. Sobre la mesa hay dos tazas. La misma lluvia que alguna vez representó soledad ahora golpea el cristal mientras hablamos. Tú miras hacia afuera y yo te pregunto, ¿en qué estás pensando? Y quizás sonríes. En que casi me convencí de que ya era demasiado tarde. Yo no respondería inmediatamente, porque algunas cosas merecen silencio. Después tomaría tu mano, y quizá diría yo también. Y entonces entenderíamos algo. No nos encontramos porque ninguno hubiera sufrido. Nos encontramos porque, después de sufrir, ninguno decidió cerrar completamente la puerta. Y quizá esa sea la verdadera valentía, no esperar sin miedo, esperar a pesar del miedo. Pero todavía queda una última parte, porque después de todo esto, queda una pregunta que importa más que cuándo nos encontraremos. Importa más que dónde, más que cómo. Y quizá incluso más que si será exactamente como lo imaginamos. La pregunta es si mañana apareciera alguien capaz de amarte de la manera que siempre mereciste. ¿Estarías preparada para creerle? Porque quizá la última puerta no está delante de ti. Está dentro de ti, y en la última parte quiero hablarte de esa puerta, de lo que significa abrirla, y de por qué quizá tu historia de amor no está terminando. Quizá apenas está llegando a la parte que nunca imaginaste. Futura esposa, si has llegado hasta aquí, quizá ya entendiste algo que al principio parecía imposible. No necesitas regresar a los 20 para volver a sentir amor. No necesitas borrar tus arrugas, no necesitas esconder tus cicatrices, no necesitas fingir que nunca te rompieron el corazón. Sobre todo, no necesitas pedirle permiso al tiempo para volver a ser feliz, porque quizá el tiempo no te estaba quitando oportunidades, quizá estaba quitándote ilusiones que ya no necesitabas, y dejando algo mucho más valioso, claridad. Ahora sabes que no quieres cualquier compañía. No quieres alguien que simplemente ocupe una silla, quieres alguien cuya presencia haga que esa silla signifique algo, quieres una persona con quien el silencio no sea castigo, con quien una discusión no signifique amenaza, con quien una noche tranquila no se sienta vacía, alguien que pueda mirarte después de todos estos años y no preguntarse, ¿por qué no eres como antes?, sino quién eres ahora, y quedarse para descubrirlo. Quizá eso sea lo que significa realmente volver a empezar. No fingir que nada ocurrió, empezar desde donde estás con tu edad, con tu historia, con tus recuerdos, con tus pequeñas inseguridades, con esa parte de ti que todavía se pregunta si alguien podría elegirte después de todo lo que has vivido. Sí podría. Pero hay algo que también quiero decirte. No puedo prometerte que el amor llegará exactamente como lo imaginas. Y quizá eso sea bueno, porque algunas de las cosas más hermosas de la vida llegan disfrazadas de algo ordinario. Una conversación, un mensaje, una presentación, una persona que aparece cuando estabas pensando en cualquier otra cosa. Quizá estés comprando café, quizá estés esperando una cita médica, quizá estés visitando a una amiga, quizá estés sentada en una cafetería un día de lluvia, y quizá ni siquiera notes el momento porque quizá el amor no siempre entra haciendo ruido. A veces se sienta cerca y espera, y empieza con ¿está ocupado este asiento? Y tú respondes no. 2 palabras. Nada extraordinario, pero quizá años después recordarás exactamente dónde estabas. Ese es el extraño poder de los comienzos. Nunca parecen importantes mientras están sucediendo. Una primera conversación parece solamente una conversación. Una primera caminata parece solamente una primera taza de café parece solamente café, hasta que el tiempo pasa, y descubres que aquel pequeño momento era el principio de algo que cambió tu vida. Por eso no quiero que descartes demasiado rápido los momentos pequeños. No todo tiene que sentirse como una señal del universo. A veces simplemente tienes que estar presente, mirar, escuchar, permitir, porque quizá llevas demasiado tiempo buscando certezas. ¿Será él? ¿Durará? ¿Me volverá a romper el corazón? Y nadie puede responder esas preguntas al principio. El amor requiere un pequeño acto de fe, no una fe ciega. Una fe consciente, la suficiente para decir, no sé dónde terminará esto, pero quiero descubrirlo. Eso es diferente de lanzarte sin pensar, es permitir que alguien te conozca poco a poco, es observar cómo trata a los demás, cómo habla cuando está enojado, cómo reacciona cuando comete un error, cómo te trata cuando no obtiene lo que quiere, porque el carácter de una persona no aparece cuando todo sale bien, aparece cuando la vida le dice que no. Quizá a nuestra edad eso importa más que cualquier frase romántica. No necesito impresionarte, necesito ser confiable. Y tú no necesitas demostrarme que eres perfecta, necesito poder confiar en ti. Eso es amor adulto, no dos personas intentando parecer invencibles, dos personas que finalmente pueden decir, hay cosas que todavía me dan miedo. Y escuchar, a mí también, qué alivio sería. No tener que ser fuerte todo el tiempo,
No tener que tener respuestas, no tener que fingir que el pasado no dolió, poder sentarse juntos y decir, hoy fue difícil, y que la otra persona no intente arreglarte inmediatamente, simplemente quedarse. A veces quedarse es la forma más profunda de decir, te amo, porque cualquiera puede estar presente cuando la vida es fácil, pero permanecer cuando alguien está cansado, confundido, enfermo de tristeza, preocupado o simplemente perdido, eso requiere algo diferente: carácter, paciencia, ternura, y quizá eso es lo que quiero darte. No una vida sin problemas, una vida donde no tengas que enfrentar todos los problemas sola. Imagina una mañana dentro de algunos años. La luz entra por la ventana, hay 2 tazas sobre la mesa, una está casi llena. La otra ya se enfrió porque empezamos a hablar y olvidamos beberla. Hay una fotografía cerca, quizá aquella primera fotografía accidental. La miras y te ríes. Qué mal salimos. Y yo te respondo, habla por ti. Y vuelves a reír. Es una escena completamente normal. No hay fuegos artificiales, no hay música, no hay grandes discursos. Pero quizá, si pudiéramos congelar ese momento, descubriríamos algo. La vida que tantas veces imaginaste no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba sentirse tuya, y quizá tú tampoco necesitas una historia que haga que todos los demás sientan envidia. Necesitas una historia que te haga sentir paz cuando cierras la puerta de casa. Una historia donde puedas quitarte los zapatos, soltar el bolso, respirar y pensar, estoy en casa, no necesariamente por el lugar, por la persona. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que quiero hablarte de todo esto. Porque quizá hay una mujer escuchando ahora mismo que está convencida de que ya perdió esa posibilidad. Tal vez porque un matrimonio terminó. Tal vez porque alguien murió. Tal vez porque nunca tuvo la relación que soñó. Tal vez porque dedicó décadas a cuidar de otras personas. Tal vez porque cada vez que intentó abrir el corazón, terminó cerrándolo un poco más. Si eres tú, quiero que recuerdes algo, no estás atrasada. Tu vida no es una carrera, no existe una edad en la que el amor deje de ser legítimo. No existe una fecha de vencimiento para sentir ternura. No existe una edad en la que debas dejar de emocionarte cuando alguien te mira de una manera especial. No existe una regla que diga que una mujer debe dejar de soñar porque ya ha vivido demasiado. De hecho, quizá ahora sabes soñar mejor. Porque ya no sueñas con una fantasía, sueñas con algo que pueda sobrevivir a la realidad, y eso vale mucho más. Quizá quieres a alguien que sepa que las relaciones tienen días difíciles, que entienda que el amor no significa estar de acuerdo en todo, que sepa pedir perdón, que sepa escuchar, que no use tus vulnerabilidades contra ti, que pueda reír contigo, que pueda llorar contigo, que pueda caminar contigo cuando ninguno de los dos tenga una respuesta. Eso no es pedir demasiado, es pedir algo verdadero. Y si algún día eres tú quien está sentada frente a mí, quiero que sepas una cosa desde el principio. No te pediré que olvides tu pasado. No intentaré competir con quienes estuvieron antes. No me asustarán tus recuerdos, no me avergonzarán tus años. No voy a preguntarte por qué no encontraste antes a la persona correcta. Porque quizá yo tampoco estaba esto. Quizá nuestros caminos tenían que pasar por otras personas, por otras ciudades, por otras pérdidas, por otros años. Quizá tuvimos que aprender por separado lo que algún día aprenderíamos juntos. Y si todo eso fue necesario para que un día pudiéramos reconocernos, entonces quizá no llegamos tarde. Quizá llegamos justo cuando pudimos entender lo que teníamos delante. Pero hay algo que quiero pedirte. Cuando aparezca alguien que te trate con verdadera ternura, no huyas simplemente porque te parezca extraño. Cuando alguien sea constante, no pienses automáticamente que está ocultando algo. Cuando alguien te diga que le gustas, no busques inmediatamente 10 razones para demostrar que está equivocado. Observa, conoce, pregunta, date tiempo a ti misma. No tienes que entregar todo tu corazón en una noche. Puedes abrir una pequeña puerta, luego otra y otra, hasta que un día descubras que ya no estás protegiéndote de esa persona, estás construyendo con ella. Eso es lo que espero. No una promesa imposible, una posibilidad, una oportunidad, una historia. Y ahora, vuelve conmigo a aquella silla vacía. ¿La recuerdas? La vimos al principio, una mujer tomando café sola, una ventana, una tarde tranquila, una silla frente a ella. Al principio parecía representar ausencia. Pero ahora quiero que la mires de otra manera. Una silla vacía no siempre significa que alguien se fue. A veces significa que todavía queda espacio para alguien que no ha llegado. Y quizá eso cambia todo. La taza que estaba sola puede convertirse en dos. La fotografía que pertenecía al pasado puede compartir espacio con una nueva. La ventana que una vez mostró una tarde de lluvia puede mostrar un amanecer. Y la mujer que pensaba, ya pasó mi momento, puede un día descubrirse diciendo, ¿cómo pude pensar que era demasiado tarde? Quizá ese día llegue. Quizá sea mañana, quizá dentro de un año, quizá de una manera que jamás imaginaste. No lo sé, pero sí sé esto: no cierres la historia antes de llegar al último capítulo, porque quizá estás mirando una página vacía y llamándola final, y no lo es. Es solamente una página que todavía no has escrito. Así que, futura esposa, si algún día nos encontramos, no quiero que llegues pensando que vienes tarde. Quiero que llegues sabiendo que has vivido, que has amado, que has perdido, que has aprendido, que has sobrevivido y que, a pesar de todo, todavía pudiste dejar un pequeño espacio para la esperanza. Yo también lo haré, y quizá cuando finalmente estemos sentados frente a frente, ninguno de los dos dirá, ¿por qué tardamos tanto? Quizás simplemente nos miraremos, sonreiremos, y entenderemos. Porque algunas historias no empiezan cuando queremos,
Empiezan cuando finalmente estamos preparados para vivirlas. Y si esta noche miras tu vida y todavía ves una silla vacía, no la mires con tristeza. Mírala con un poco de curiosidad, porque quizá no está ahí para recordarte quién falta. Quizá está ahí para recordarte que la historia todavía no ha terminado, y quizá futura esposa, la parte que más miedo te daba imaginar, terminará siendo la parte que más agradecerás haber esperado.